Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al episodio 2 de Festivales desde San Sebastián 2024. Aquí estoy, mi nombre es Diego Valle y estoy acompañado por Violeta Kovacs. Hola, Viole, ¿cómo va? ¿Qué tal, Diego? Ya todavía nos aguantan las energías un poquito. Sí, sí, llevamos ¿qué? 3 jornadas, Sí, digamos, netas de festival, pero ya hemos podido ver casi la mitad de la competencia oficial. Las películas se van adelantando, sobre todo para la prensa, más algunas que hemos visto previamente. Y bueno, un panorama, diría que diverso y en algunos sentidos contradictorio, pero antes de ir al análisis, vamos a agradecer como siempre a nuestros auspiciantes de EQZE, Elías Querejeta Cine Escola, que tiene una presencia muy amplia en el festival. Cuando hablemos de cine latinoamericano, seguramente nos referiremos a la sección dedicado a clásicos del cine cubano restaurado por alumnos y alumnas de la escuela y otras actividades. Pero, como decíamos, bueno, hemos visto un poco de todo con sensaciones encontradas, ¿no? Algunos sí. entusiasmos y algunas también decepciones, como suele ocurrir. Pero, si te parece, Viole, arrancamos por el inicio, vamos a hacer una cosa más cronológica con la película de apertura que la habíamos anticipado de alguna manera en el podcast número 1, que con lo que preveíamos o intuíamos podía ser, y es Emmanuel, la película de Audrey Diwan. No sé, mi pronunciación del francés no es muy accurate, pero era una película que se presentaba en estreno mundial, en competencia, como película inaugural, Mm. y era la película de quien venía de ganar el León de Oro en Venecia con el acontecimiento. Y nos quedamos ahí, solo Eh, con estos antecedentes, pero la realidad ha sido un poco frustrante, ¿no? sí, de hecho me parece interesante que la película de The One sea una película que retoma un clásico, podríamos decir, del cine erótico como es Emanuel, por una directora que por otro lado su película, digamos, más importante, ¿no? Con la que, digamos, se destapa, que es El acontecimiento, a la vez también parte de una obra preexistente, en este caso literaria, como es la novela de Annie Ernaux, ¿no? O sea, hay esta cosa de The One de trabajar sobre algo que ya existe, ¿no? Y he de reconocer que además en ambos casos, de manera muy diferente, creo que le pasa algo de no saber relacionarse del todo bien con esos referentes, ¿no? En este caso, en Emanuel, yo creo que uno de los elementos interesantes que encontramos es la actriz, Noémie Merlan, que es una actriz yo creo importantísima en Francia y además una actriz que en el fondo yo diría que se da a conocer al gran público, lo hace a partir de una obra tan feminista, ¿no? Y de políticamente, ¿no? Y en esencia feminista como Retrato de una mujer en llamas, de una cineasta además que lleva el feminismo, podríamos decir, muy incorporado en su ideario, como es Céline Sciamma, ¿no? Entonces, ver a una actriz como Noemí Merlan en una propuesta como Emanuel, que a priori se presenta, ¿no? Podríamos decir como la mirada feminista sobre Emanuel, el clásico erótico, genera muchas contradicciones. Creo que es una película que pretende una cosa y no sé hasta qué punto llega a alcanzarla. Me parece que es excesivamente ambivalente, ¿no? Sí, la película se vendió, o creo que José Luis Rebordinos también para justificar su selección, dijo que era como, bueno, esto una relectura en clave contemporánea y feminista, y yo creo que la película se queda en una frialdad y un Mm. preciosismo, un esteticismo y una cosa donde cada elemento del hotel de lujo donde transcurre buena parte de la película o de la ciudad de Hong Kong, en la cual, digo, hasta se permite cierto homenaje a Wong Kar-wai, pero la película queda, como vos decís, en una especie de indecisión, de mitad de camino, llevándonos a preguntarnos qué sentido tiene Mm. hacer hoy una película de estas características. No sé qué, digo, no es una película particularmente sensual, no es No. una apasionada, ni mucho menos. Es una cosa como muy artificiosa y muy, muy fría, gélida, diría yo, Mm. ¿no?
Sí, de hecho yo creo que sí que creo que este punto gélido tiene que ver un poco, digamos, con algo que le sucede al personaje. El personaje se dedica a valorar la atención de hoteles de altísimo Es un rango. buen trabajo, diría, ¿no? Sí, es un buen trabajo. Es verdad que hay una cuestión, yo creo, un poco, digamos, de que la película está embelesada en cierta manera con ese lujo. Luego hablaremos, por ejemplo, de The End, la película de Joshua Oppenheimer, y creo que también ahí hay algo de todo esto. Pero a mí, sobre todo, además, me interesan dos cosas, ¿no? Una, que es algo que ya hacía en el acontecimiento, que es trabajar esta idea del personaje y de aquello, digamos, que está viviendo a partir de pegarse muchísimo al personaje, como si quisiera en cierta manera casi que sintamos, ¿no? Que experimentemos y de convertirse casi en película experiencial, ¿no? Ujú, A mí en el caso del acontecimiento, por ejemplo, esto me resultó hasta cierto punto molesto, ¿no? ujú. Incluso partiendo de una novela de autoficción como es la de Annie Ernaux, creo que esta visceralidad, este pegarse tanto al personaje era violento en algunos casos, ¿no? Y creo que aquí hay esta voluntad de pegarse mucho a ella, pero por otro lado me parece muy curioso cómo trabaja, y ahí es donde creo que está la contradicción, la cuestión del deseo, ¿no? Mm, Y especialmente el deseo de la mujer. En dos cosas me parece contradictoria. La primera, y sin desvelar mucho, es justamente, digamos, qué papel juega especialmente un personaje masculino en el desarrollo y la explosión del deseo de ella. Creo que ahí hay una contradicción muy fuerte en términos precisamente, ¿no? Feministas. Y luego una duda que tengo. Tú hablabas, ¿no? De la frialdad de la película, pero hay otra cuestión que es la película no trabaja desde el costado, por ejemplo, del cine erótico y cómo podría ser un cine erótico feminista, sino lo que plantea es un drama. Es un drama con imágenes, ¿no? Como decías tú, muy bellas por el entorno en el que se mm, mueve, ¿no? ujú. Y hay una cuestión de decir, bueno, para hablar del deseo de las mujeres o para hablar del deseo desde una perspectiva feminista, hay que entonces eliminar el sexo de las imágenes. Es decir, yo creo que no es necesario. Es decir, quizá ¿no? Podemos hacer una aproximación, digamos, al cine erótico, entendiendo, digamos, también que puede haber un cine erótico no cosificador Mm. que busca ¿no? Representar ese deseo de las mujeres. ¿No? Y creo que la película va por otro costado muy distinto. ¿No? En los años 70 la novela fue llevada por Jas Jaekin y por la actriz Silvia Cristel, que se convirtió en una especie de mito erótico Mm, popular de esas funciones de cines de barrio que sí. por ahí pasaban después de Emanuel 2, y después con el advenimiento del VHS Mm, y del cable, se transformó en un clásico y uno creía que desde una mirada autoral, feminista, moderna, podía surgir algo interesante, algo sí. revelador, algo innovador y Mm, finalmente terminamos por otro sí. lado en una cosa muy Sí, efímera, ¿no? justamente por eso también citaba Retrato de una mujer en Mm, llamas, ¿no? mm, Porque es una película sobre el mm. deseo, sobre la construcción del deseo, a partir de la mirada, a partir de un Es una postulado interesante, feminista. claro, es una Eh, interesante comparación y contradicción o para seguir un poco con el cine francés en la sección oficial en competencia, se presentó la nueva película de un director que de alguna manera es, yo digo, muy fiel, o el festival es muy fiel con él, porque las películas de François Ozon suelen estar aquí, suelen competir, suelen ganar premios. Por supuesto, no todo, es un director muy prolífico, pero bueno, volvió con una película que a mí, con el paso de las horas, la vimos el día de ayer, me ha convencido cada vez más. O sea, el sedimento es positivo. Se llama cuando llegue el otoño. sí, Cuando cae el otoño, es el Sí. título en España. Y es una película que tiene su costado lúdico, su cuestión de contradicciones que tanto le gusta a Ozón, porque podríamos definirla como una comedia negra, como un drama familiar, y hasta tiene algunos De elementos de thriller. thriller en Mm, el trasfondo, cosas que no se ven, no se muestran, pero que sabemos que están ocurriendo. Y vamos a contar simplemente el inicio. Hay dos
subtramas es una señora anciana que vive en el campo, en una zona rural. Nos enteraremos que ha sido prostituta y que obviamente ha dejado de ejercer, pero le ha quedado un buen pasar económico. Tiene una hija que es Ludivine Sagné y un nieto con los cuales mantiene una relación muy disímil. Con su hija se lleva muy, muy mal. La hija, como decimos nosotros, no le pasa, no le da bola, va a visitarla y está mirando los chats de WhatsApp, se está peleando con su pareja. Y la trata La mal en trata algún punto. mal, le dice yo solo quiero que me des plata y ya le ha dado su departamento en París, o sea, le ha cedido la madre a su hija. Y sin embargo, con el nieto mantiene una relación realmente muy, muy querible y muy sensible, con esta idea que también maneja Ozon de que a veces las relaciones directas de generación en generación pueden no ser buenas, pero pasando a la siguiente, esa toxicidad se transforma en algo mucho más afable y emotivo. Y la segunda subtrama es esta protagonista que es interpretada por Hélène Vincent, que realmente está muy bien ella. Tiene una amiga que encarna a Josiane Balasco, que es su vecina y su compañera y su compinche, y tiene un hijo. Ex compañera de profesión también. Claro, compañera de profesión, y que tiene un hijo en la cárcel. Cuando ese chico, ese muchacho ya sale, la única que lo ayuda es realmente la protagonista que lo contrata y que lo ayuda a abrir un bar. Bueno, no vamos a develar mucho más porque ahí empiezan ya una serie de situaciones complicadas, pero hay una situación de envenenamiento, primero con los champiñones, esta cosa tan francesa de recolectar los hongos en el bosque, preparar algo de comer y que la cosa no salga como estaba prevista. Bueno, con todos esos elementos y varios más que justamente no conviene adelantar, hace una película que yo creo que funciona muy bien en ciertas zonas, cuando la película justamente no trata de explicar demasiado, sino que sugiere algunas cuestiones que están ahí como sobrevolando las relaciones y que podrían tener como su costado bastante más enfermizo y complejo de lo que en apariencia ocurre. Lo que pasa es que, bueno, también en otras zonas a Ozon esa tentación de explicar y de incluso meter cuestiones más ligadas al realismo mágico, me parece que terminan como anulando lo bueno que la película en sí tenía. Sí, a mí me generan problemas, sobre todo lo que decías tú del realismo mágico, sobre todo porque creo que es el único momento en la película en el que él se podría permitir ser poético o ser sugerente, especialmente en lo visual, ¿no? En lo estético. Y en cambio es como muy obvio, muy plano. La película, digamos, creo que no necesita precisamente grandes alardes formales porque a nivel diríamos de comedia, esta comedia, digamos, comedia dramática, ¿no? Funciona bien, los actores están muy bien, consigue yo creo un tono muy difícil, ¿no? Es decir, aquí están pasando cosas muy gordas, ¿no? A nivel de relaciones humanas, a nivel de la vida y la muerte, por así decirlo, de la vejez, del perdón, etcétera, de muchas cosas, ¿no? Pero el tono, digamos, lo mantiene muy bien en una cierta ligereza, podríamos decir, que hace que la película funcione muy bien. Entonces, los únicos momentos en los que podría jugar un poquito más, ¿no? A ser más director, ¿no? Hacer más puesta en escena, a buscar una estética, podríamos decir, más sugerente, son esos momentos de realismo mágico y en cambio son muy, muy planos. Muy plano, sí, 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 y se pierde esa ambigüedad y esa sutileza que había mantenido en varias escenas que están muy bien. Pero bueno. Además que creo que es muy bien escrita, muy bien interpretada y además me gusta mucho. Yo creo que Hélène Vincent o Vincente podría ganar algún tipo de premio. Digo, no hemos visto todas las actuaciones. Sí, sí que es verdad en este caso además que hay algo muy bonito que es esta idea, ¿no? De estas
estas dos prostitutas jubiladas. Mm. Y además ella se presenta como tal, ¿no? Y Y en un momento visitan el pueblo todas las compañeras y es sí, un sí, sí, momento muy sí, sí, divertido. No sí. vamos a develar en qué Sí, sí, circunstancia porque eso sí. sería un spoiler, No, pero es muy divertido eso. y de entender un poco eso que se llama, digamos, ¿no? Ahora que llamamos, ¿no? La familia elegida, ¿no? Ujú. Hay algo, diríamos, de todo esto, ¿no? La amistad que une a la protagonista, ¿no? Con esta compañera es algo, podríamos decir, casi más firme, ¿no? Que la relación que tiene con su propia hija, ¿no? Entonces, la manera que va tejiendo las relaciones, cómo va, digamos, cómo se van desarrollando, la cuestión finalmente también de los secretos, ¿no? De los secretos de lo que no sabemos que configura todas las familias, ¿no? Está muy presente y todo esto me parece que, como dices tú, ¿no? Que decías al comienzo, bueno, la película va creciendo y creo que crece por todo esto, porque Sí, nos da algo, digamos, ¿no? totalmente, ¿no? E incluso Ludivine Sagné, que es una actriz muy importante en Francia, hace aquí un papel secundario muy despreciable. O Sí, sea, hay algo también de generosidad de parte de ella de salir de la zona de confort y lucimiento. Eso para un personaje que realmente lo odias desde el minuto uno hasta que, bueno, sí. ocurre lo que ocurre. Otra de las películas que hemos visto de, podemos decir, autores consagrados, Ujú. que también los necesita, porque lo decíamos en el podcast número 1, la competencia oficial de San Sebastián se equilibra entre, bueno, la presencia española, donde también está esa diversidad planteada. Vamos a hablar más adelante de dos óperas primas bastante interesantes que hay en la competencia oficial, pero también necesita de los François Ozon y los Kiyoshi Kurosawa, por ejemplo. Entonces, Kiyoshi Kurosawa es realmente un director muy particular. Por un lado, tremendamente prolífico. Ujú. Presentó una película en Berlín, presentó hace pocos días una película en Venecia, Cloud, que es realmente extraordinaria, para mí muy superior a esta, y en San Sebastián el estreno internacional de El Camino de la Serpiente o Serpent Path, que es ni más ni menos que una remake de una película homónima que él filmó en 1998. ¿Por qué fue así? Ujú. Un productor francés le dijo, elegí una película de tu filmografía para hacer una remake francesa. Y él Ujú. eligió este thriller noventista, película de venganza, Ujú. pura y dura. Y nada, así que si querés vamos Ujú. charlándola un poco. Porque no hubo un trabajo de preproducción en el cual le pregunté a Violeta qué le había parecido. Así que me voy a enterar en este Sí. preciso instante qué te pareció la película de Kiyoshi. Yo tengo que reconocer una cosa que es que soy bastante incondicional. En este caso es uno de aquellos cineastas que de una manera u otra siempre me interesan. No he visto Cloud, con lo cual digamos no puedo hacer la comparativa. Em, a mí es una película que me interesó muchísimo, me gustó mucho, sobre todo podríamos decir casi la primera parte, o casi todo excepto más la parte final, Mm. digamos. Tengo la sensación un poco, digamos, de que no termina de encontrar la manera de resolver el lío en el Contemos que se ha simplemente metido. el punto de partida Mm. es creo que es periodista él o cronista, algo Sí, así en un momento dicen, francés. francés, eh, que ha sufrido la muerte de su pequeña hija por Una muerte parte muy violenta. muy violenta, no vamos a contar los pormenores, Sí. pero es de una sordidez atroz, por parte de una organización muy oscura Mm. dedicada a la prostitución, al tráfico de órganos y que, bueno, se supone que lo que plantea la película es el camino de la venganza de este personaje junto con una médica de origen japonés radicada en París, que en principio hacen una alianza para vengarse de los distintos referentes o líderes de esta oscurísima organización. Entre ellos está Mathieu Malric. Sí, sí. Otros, buscando así constantes, hay muchos actores reconocidos en pequeños papeles o papeles que no Sí. son de particular lucimiento, porque está también Gregoire Colin y algunos otros que van apareciendo como Mm. estos líderes que son Sí. secuestrados, bueno, para plasmar esa venganza. Eh, Nada, es una película bastante violenta, pero también, en este caso, no sé si por
decisión de los Productores. productores franceses, se sugiere más de lo que finalmente se muestra, ¿no? Porque, por ejemplo, nada, no vamos a dar muchos detalles, pero está un momento en el que, bueno, le están por cortar los dedos y vienen con la... Sí. y con todos los implementos, justo para lo que parece será una tortura insoportable, y se corta bastante o quedan como en una especie de fuera de campo, segundo plano, fuera. Es violenta, es visceral, es sórdido el submundo que se maneja, pero me parece que es una película en la que, por lo menos en comparación con otros trabajos enteramente japoneses, es bastante más sobria. Sí, a mí igualmente hay cosas que me parecieron interesantes. Primero sí que toda esta cuestión de la tortura, yo creo que es algo, digamos, que a él siempre, digamos, le ha interesado, ¿no? La cuestión de aquellos que controlan a los demás para ejercer, ¿no? La violencia, y de hecho pensaba, ¿no? En una de sus más recientes películas, como era La mujer del espía, que de una manera u otra también hacía una aproximación a la tortura, ¿no? A partir del descubrimiento de las imágenes, etcétera. Y de hecho, en este caso hay algo muy Kurosawa en El camino de la serpiente, esta película que hemos visto aquí en San Sebastián, que es la presencia, por ejemplo, de todo lo que son, ¿no?, las pantallas, ¿no? La pantalla del ordenador, la pantalla del televisor, la pantalla del móvil, la pantalla de la cámara, etcétera. Todo esto es algo, digamos, que para él siempre, que ha recorrido un poco, podríamos decir, toda su filmografía y que aquí está muy presente. A mí lo que más me interesó, sin embargo, perdona, No, no, adelante. es precisamente la tensión entre lo francés y lo japonés. Y creo que ahí está, digamos, lo más interesante de la película, y por eso quizá la parte final, sin desvelar nada, me pincha un poco, que es cómo se trabaja el misterio. Es decir, todo lo que tiene que ver con los franceses se trabaja sobre el misterio en términos de la conspiración, ¿no? Esta organización, qué conspiración ha llevado a cabo, etcétera, ¿no? Y en cambio hay un misterio que podríamos decir más insondable en toda la película, que es el personaje de la mujer japonesa. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Por qué está ahí? Etcétera. Y de hecho se la define, ¿no? Como se dice justamente, ¿no? Que su mirada es la mirada de la serpiente. Se cuestiona, por ejemplo, ¿no? Como ante esta situación de violencia ella está excesivamente calmada, ¿no? Y luego, en cierta manera, incluso se dice que tiene un don mágico, ¿no? Hay algo como muy del misterio en un sentido más de lo fantástico, de lo extraño, que eso es muy Kurosawa, y me parece muy significativo que radique en el personaje japonés. Es que el terreno, el personaje más Kurosawa de la película es justamente la mujer japonesa. En cambio, los franceses finalmente son, en el fondo son algo concreto. Conspiración, venganza, conocemos sus intenciones, nos explican su sufrimiento, y en cambio, cómo construye el personaje de ella a partir de este misterio, de que no podemos penetrar muy bien a ella. Hay una parte muy importante de la película en la que no entendemos muy bien qué pinta ella. Sí, la vemos atender a algún personaje también japonés, que es justamente el protagonista de Drive My Car. A mí me hizo un poquito de ruido ella hablando muy mal francés, pobrecita, sometida a eso, que recita los diálogos. Pero bueno, son cuestiones a veces del verosímil, que tampoco es algo que a Kiyoshi Kurosawa le importe demasiado. Pero creo que para mí, siendo una película menor dentro de su filmografía y en comparación claramente con Cloud, que ya la verás seguramente en Sitges, y que es de las buenas, me parece que es una decisión interesante para San Sebastián, porque es el tipo de thriller carente, digamos, de prestigio. Más allá del lugar autoral que pueda tener él como director, es como una película, si se quiere, que no suele estar en las competencias oficiales, sino en función de medianoche, esos lugares que los festivales les resulta muy cómodo programarlas, y en ese sentido está muy bien. Otra película que vimos, y la que vimos hace pocas horas, de la que todavía yo ni siquiera escribí, pero es The End, la película del estadounidense Joshua Oppenheimer con Tilda Swinton y Michael Shannon y bueno, y George McKay. Película que sí se había visto, creo que ahora no me acuerdo si en Toronto o en Venecia, pero digamos, no es estreno mundial.
Y venía ya con, bueno, bastante... Se venía hablando bastante de la película desde que tuvo su estreno mundial. Es una especie de musical, drama apocalíptico, artificioso, con una familia y algunos personajes laterales eh, encerrados, también con su connotación pandémica, podemos decir. Pandémica y de cambio Y de climático cambio, también. claro, 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 claro. En los que creemos o se intuye o ellos mismos dicen podrían ser los últimos habitantes en la Sí. Tierra, ¿no? Están como una especie de caverna con un gran diseño de Están producción. en un búnker de lujo. Claro, O sea, totalmente. justamente está Michael Shannon, yo pensaba, es esa cuevita que se hace en Take Shelter, Claro. pues no, nada que ver. O sea, está de repente como si en vez de una cuevita se hubiese hecho, no es un castillo casi, podríamos decir, ¿no? En el sentido de mucho lujo, muchas comodidades, ¿no? Y sobre Sí. todo que me parece una película como muy pretenciosa, cuando en realidad a la vez, pese a que es un musical, termina siendo excesivamente plana, en el sentido un poco de que todo el drama discurre, digamos, a través de los diálogos, a veces sí, son diálogos cantados, en este lugar, ¿no? Este búnker, podríamos decir, de lujo, de nuevo hay también un embelesamiento, ¿no? Con cierta cosa, ¿no? De la clase, y la película, digamos, va muy en esa dirección, pero no sé hasta qué punto desde una perspectiva crítica, digamos, en relación a la cuestión de clase. Y luego es que incluso el tema del musical me parece como muy flojo, es decir, y esto está pasando un poco, últimamente, que se plantean como un musical, pero que entienden solo el musical a partir de la idea de la canción, ¿no? Los personajes cantan, ya está, es un musical. Y prescinden completamente de la parte, podríamos decir, más visual del musical, que es el baile, la Hay mucho coreografía, diálogo, obviamente, diálogo muy muy escrito, rimbombantes, muy... muy Pero, afectados todos. totalmente, sí. Pensaba yo también, por ejemplo, en una película como la última película de Carlos Márquez Marcet, que por ejemplo tiene pasajes musicales que recuerdan muchísimo a Busby Berkeley, y hay una voluntad, al menos, por así decirlo, ¿no? de darle esta cuestión que también forma parte del musical. El musical no es solo canción, sino que el musical, entre otras cosas, lo que fue en sus periodos, en su momento, diríamos, más esplendoroso, fue exuberancia visual, ¿no? Y esta, en cambio, digamos, pese a que tiene estos decorados de diseño, etcétera, visualmente no hay mucho más que esto. Es como si confiara únicamente, ¿no? en sus actores y aquello que están proclamando, y este gran decorado de diseño, porque además, digamos, ¿no? No solo la casa donde viven, sino los túneles adyacentes, etcétera, ¿no? Que eh, me ha parecido una película muy pomposa, muy pretenciosa, y sí, Ya me ha había, enfadado un poquito. sí, sí, yo creo que en Polvo Serán, que es la película de española que vos decías que Exacto, estuvo sí. en Toronto y que va a abrir la Seminci, Y Diane también estuvo en Toronto, justamente la de Oppenheimer. sí, pero me parece que en el caso de la película española funcionó quizás un poquito mejor, o por ahí la historia o la película en algún sentido cerraba mejor algunas otras cuestiones, pero sí, yo coincido en que son estas películas recargadas, solemnes, sobreescritas, provocadoras, pero más desde el concepto que desde la resolución, y que, bueno, venía como el regreso de Joshua Oppenheimer. ¿Se acuerdan de, bueno, The Act of Killing Mm, bueno, películas que estuvieron nominadas al Oscar y que lo mm. posicionaron en un lugar? Y era como un cambio un poco de registro, de búsqueda, una película de 2 horas y media de duración y con grandes actores teniendo la posibilidad de esto, no solo de cantar a cámara, sino de decir cosas importantes sobre la existencia humana y sobre todos los males de este mundo. Sí, quizás yo no la odié tanto como vos, pero sí me parece una película que está muy inflada, ¿no? Mm, Me parece que el contexto
y la propuesta y el director hicieron que, nada, los festivales la vieran como algo que realmente podía ser audaz y finalmente me parece que es una película que no tiene demasiado sustento ni interés. Y como para cerrar el recorrido, porque hay varias que vamos a dejar, porque vamos a hacer un especial de cine latinoamericano y vamos a hacer un especial de cine español. Hemos ya visto varias de películas de esos orígenes, pero las dejamos para futuras entregas. Con Cónclave, que también es una película que venía con cierto ruido en su presentación previa en estos festivales. Estamos como en la temporada alta de festivales de septiembre, ¿no? En el que se junta Toronto, Venecia, San Sebastián, en pocos días más Nueva Y desde York. hace unos años Toronto y San Sebastián tienen como una relación muy colaborativa, podríamos decir. Claro, muchas películas que arrancan Eh, en Toronto, como Toronto no tiene competencia, o tiene una que se llama Platform nada mm, más, lo que hacen es tener el estreno mundial allá, que además es un festival norteamericano, sí, y el estreno europeo y en competencia es en es San en San Sebastián. Hay Sebastián. como una especie de Sí. alianza implícita. Y en el caso de Cónclave, el interés que podía tener, que en ese sentido quizás parecido al de Audrey Diwan, es que el director es Edward Berger, que venía de ganar el Oscar, varios Oscars, Mm, el Oscar a Mejor Película Internacional y varios otros, con Sin Novedad en el Frente, la película bélica, mm. remake, etcétera, etcétera, bueno, adaptación de una novela clásica, y que en este caso también sería una guerra, pero es una guerra de otro tipo, no a los tiros, hay alguna explosión por ahí, sino más dialéctica y más de confabulaciones, estrategias, traiciones cruzadas para justamente en el cónclave elegir finalmente al sucesor del sumo pontífice, porque en la primera escena vemos que el Papa muere, algo que de alguna manera Nani Moretti ya había mostrado Sí, en En Habemos Habemos Papa. Papa con mucho humor y yo creo que mucho más placer. Y en este caso, claro, es un actor importante como Ralph Fiennes, que es quien de alguna manera coordina, supervisa y digita junto a muchos otros cardenales, etcétera, etcétera. Y muchos otros grandes actores. Está Claro, Stanley Tucci, Tucci, está John Lithgow, está Isabella Rossellini y está Sergio Castellito, por totalmente, ejemplo, ¿no? totalmente, claro. Es como un gran elenco al servicio de este director alemán, pero con una producción entre Inglaterra y Estados Unidos y que también con ciertos diálogos que uno se da cuenta que está la tentación de decir cuestiones, ahondar en problemáticas de estos tiempos y el cinismo y la hipocresía y la doble moral de la iglesia que dice una cosa y hace Mm. otra, etcétera, etcétera. Sí, creo que es una película, digamos, que se deja ver bien. Es eficaz, Audrey. Es muy eficaz, tiene incluso sus momentos divertidos, tiene, como decías, ¿no? Muy buenos actores. Tiene también su momento, podríamos decir, de suspense, ¿no? Totalmente. Y eso hace que se maneje muy bien. Para mí, digamos, donde sí que es verdad que es una película también muy convencional formalmente. Y luego la otra cosa es que diríamos, por ejemplo, Habemos Papam de Moretti, no solo, digamos, estaba mejor en términos de humor, sino que yo creo también desde una perspectiva, digamos, de mirada crítica. Total. Creo que aquí quiere mostrar justamente, ¿no?, las contradicciones de la Iglesia, quiere ser, digamos, una película, entre comillas, progresista, aunque hable de la Iglesia, pero creo que a ratos, digamos, le arroja un progreso a la iglesia sumamente irreal. Entonces, hasta cierto punto hay algo, diríamos, que pierde fuerza crítica, ¿no? Porque creo Es que... como una película sobre la iglesia en tiempos de Papa Francisco, Sí, digamos, ¿no? sí, Cuando... sí. Esto, Sí, 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 en un personaje sí, especialmente, digamos, latino. hay algo, digamos, también que va mucho muy por ahí. Pero digamos, hay constantemente en la película, no sé, lo que se está discutiendo, o esa elección, lo que está discutiendo es básicamente, ¿no? Hacia qué dirección ir, es decir, volver, digamos, hacia una iglesia mucho más conservadora, restrictiva, ¿no? En temas de género, de derechos LGTB, etcétera,
incluso se hacía referencia, ¿no?, a las cuestiones de los abusos sexuales a menores, etcétera, o ir por una línea, podríamos decir, un poco más ¿no?, de la apertura y el progreso, ¿no? Eso es el gran debate que están teniendo, ¿no?, en esas sesiones. Ahora bien, claro, los ejemplos que se ponen, digamos, y la mirada que se pone, ¿no?, es casi en algunos momentos más como si se estuviese debatiendo en términos de una lucha entre republicanos y demócratas y no en lo que es la iglesia, ¿no? Y no es lo mismo. Y creo que ahí hay un peso, ¿no?, de la tradición, de la historia y de las intransigencias que creo que me resulta sumamente irreal. Así que bueno, este es el primer recorrido por la competencia oficial. Creo que abordamos 5 películas. Nos queda todavía mucho camino por recorrer y varias entregas más del podcast por compartir en las que le iremos analizando esto y también cosas que se están proyectando por fuera de la competencia oficial. De verdad, ahora San Sebastián creo que casi todas las secciones son competitivas, porque incluso Horizontes Latino, que es la dedicada sobre todo a cine latinoamericano, también es competencia, y Zabaltegui, que es Zabaltegui Tabacalera, que es la zona, si se quiere, más radical o experimental, también tiene su competencia, y Perlas, que serían como los éxitos de otros festivales, también tiene sus premios. Así que todo es parte de la competencia, pero vamos a continuar con esta idea de cubrir de aquí al final, que es el próximo sábado. Nos queda toda una semana completa para ver, bueno, qué nos sigue regalando esta edición número 72 del Festival de San Sebastián. Agradecer nuevamente a nuestros auspiciantes de EQZE, de Elías Querejeta Cine Escola, una escuela muy particular, muy moderna, muy contemporánea y muy variada en sus propuestas, que no es solo formación, sino también, sobre todo, producir eventos durante el festival. Y que además tiene una particularidad que Mm, es, yo diría, de las pocas escuelas de cine que no está solo dirigida a justamente, ¿no?, la mm, realización y la dirección, etcétera, sino que, por ejemplo, tiene una línea muy clara en la dirección de programación de festivales y otra que me de parece archivo. sumamente interesante, que es la de archivo y restauración cinematográfica, que creo que Eh, es algo muy especial y muy pertinente, digamos, ¿no?, en Sí, relación un poco a no, cómo no lo sé relacionamos con la historia del cine, por cuántas ejemplo. escuelas en el mundo todavía siguen trabajando son materiales Mm, fílmicos de manera tan específica, además, ¿no? totalmente. Así que gracias a ellos, gracias Viole, y nos reencontramos en el episodio 3 de acá a un par de días. Exacto, con muchas Y ganas. gracias a quienes nos han acompañado y escuchado en, bueno, ya las 2 primeras entregas del podcast desde San Sebastián 2024. Chao, chao.